Señal directa. Hace algunos días platicábamos en este mismo espacio con la diputada Mara Robles acerca de los libros de texto. De hecho, nos ofrecía un análisis personal que ya había podido realizar respecto a los mismos. Y como usted se enteró, pues aquí le informamos oportunamente. Ayer el gobernador del estado pidió ayuda a la Universidad de Guadalajara para analizar justamente los libros de texto tan polémicos, por cierto. En esa reunión también estuvo presente la diputada Mara Robles, a quien agradecemos nos acompañe, para platicar acerca de la reunión y en general de los avances en este, reitero, diputada, buenas tardes, tan polémico tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, afortunadamente el rector general de la universidad, Ricardo Villanueva, tuvo una iniciativa muy importante. Por un lado, llamó al Instituto de Literacidad, que dirige la doctora Patricia Rosas, a llevar a cabo un análisis exhaustivo de los libros de texto. Y el instituto llevó a cabo realmente una labor realizaron miles de cuartillas para encontrar no solamente las erratas, que son casi normales en cualquier proceso de edición, aunque desde luego que cuando una edición es cuidada, la idea es que haya la menor cantidad de erratas en un texto. Pero bueno, digamos que la errata es normal, es aceptable. Pero su equipo encontró también algunos errores conceptuales, que eso sí ya es otra cosa, y también algunas frases y algunos textos que pueden confundir y contradecir al artículo 3º constitucional, que claramente dice que la educación que imparta el Estado tiene que ser pública, universal, gratuita, laica, obligatoria y democrática. Entonces, sobre la base de este análisis hicimos también una consulta con diversos especialistas de talla nacional e internacional y llegamos a la conclusión de que si bien es cierto que los libros tienen estos errores y que tienen una serie de asuntos por aclarar, es deseable que los libros de texto lleguen a las escuelas, porque los libros de texto son una herramienta para el maestro, para los niños y para las familias, y que desde luego no hay de manera explícita esta tergiversación de hechos que se ha hecho saber por quienes han escandalizado, diciendo que se volverá a los niños comunistas o se volverá a los niños gays. Esto pues son realmente exageraciones que desinforman. En realidad lo que se está planteando en el nuevo ciclo escolar es todo un cambio bastante más radical que tiene que ver con el modelo educativo, es decir, con el para qué se enseña, con el modelo pedagógico, cómo se enseña, y con el modelo curricular, que es qué se enseña en concreto. Y representará un reto muy grande para los profesores cambiar de materias a campos formativos. Pero ahí es donde la universidad puede ayudar y puede contribuir, precisamente brindándole apoyo al gobierno del Estado, tanto con la creación de materiales complementarios de los que están permitidos en la ley, como con capacitación para los maestros, como con acceso a las bibliotecas. Y afortunadamente el gobierno del Estado vio con muy buenos ojos esa posibilidad, y el día de ayer en esta reunión a la que tuve oportunidad de asistir, más que como diputada, como estudiosa del tema educativo, se acordó que efectivamente se genere una ruta para arropar el arranque del ciclo escolar y permitir que ni las familias, ni los niños, ni los maestros lleguen con tanta incertidumbre. Entonces, bueno, pues eso fue básicamente lo que ocurrió el día de ayer. Esto implicaría entonces que sí se les dé la oportunidad a los libros de texto, más allá de si hubo también imprecisiones en cuanto a los tiempos, como se llevaron a la práctica, puesto que se brincaron ahí lo que la ley marca. Es decir, sí tendría que darse la oportunidad y distribuirse los libros de texto a partir de este análisis que se viene realizando. Esa es mi opinión. La opinión de verdad los especialistas, tanto nacionales e internacionales, que consultamos. Porque sobre todo hay un elemento fundamental. El libro de texto no es lo único en el proceso educativo. O sea, para que alguien aprenda se necesitan bastante más cosas. Ojalá dependiera solo del libro. Es decir, se necesita que tenga condiciones de seguridad, tanto en su casa como para llegar a la escuela, que tenga una alimentación adecuada,
que tenga un transporte medianamente eficiente, que tenga condiciones socioafectivas como para poder desarrollarse en sociedad. Y la verdad es que los maestros utilizamos un montón de herramientas de todo tipo para sacar adelante a los grupos. Pero como este modelo se propone desaparecer las materias para pasar a campos formativos y que en lugar de el clásico método de exposición en el aula se trabaje por proyectos, eso es una cosa muy difícil. Yo les decía la vez pasada que muchísimos maestros, si logramos sacar un proyecto adelante en un semestre, somos casi heroicos, porque nadie nos formó para enseñar de esa manera. Y si ahora se quiere que los maestros todo el curso lo enseñen por proyectos y que encima se salga a la comunidad, no hombre, pues para empezar tenemos comunidades en donde ni siquiera hay condiciones objetivas para salir a la calle y que representaría un riesgo para los chiquitos que los maestros lo sacaran. Eso no va a ocurrir. Entonces, lo que nosotros creemos es que se tiene que hacer, en primer lugar, un glosario de términos, porque hay términos nuevos. En segundo lugar, una guía de cómo usar los libros, porque acuérdate que hay unos libros para los maestros, uno que precisamente se llama Un libro sin recetas y otros libros para los niños. Y si hacer estoy jugando, hacer un pie con una receta donde tienes todos los ingredientes, donde tienes la forma de preparación, no es fácil porque no todo el mundo tiene el sazón para lograr que el pie te quede rico. Imagínate si ahora no tienes receta y tú tienes que mezclar los ingredientes como se te ocurra, pues es mucho más difícil. Entonces, lo que creemos es que tiene que haber un proceso de acompañamiento para evitar que el ciclo escolar sea el piloto, porque no es correcto experimentar con los niños en tiempo real, porque de por sí, siempre repito que 7 de cada 10 niños salían de la primaria sin saber leer y escribir, sin saber hacer las operaciones matemáticas básicas. Después de la pandemia todo empeoró, pero mucho, o sea, el empeoramiento de la calidad educativa y de los resultados de aprendizaje de los niños en la pandemia decrecieron de manera brutal. Y entonces imagínate que ahora vas con un nuevo plan de estudios que se aplica de primero a sexto, con un nuevo modelo que no se ha piloteado, bueno, pues los resultados pueden ser muy malos. Así es. Diputada, ¿cómo se puede sortear el tema legal? Toda vez que, bueno, pues hay una suspensión que se otorgó a la Asociación de Padres de Familia, que hay suspensiones muy en particular también para que no se distribuyan los libros de texto, en el caso de Chihuahua, de Coahuila, del propio Estado de México, si mi memoria no me falla, o la Ciudad de México, que en este momento me estoy ahí barriendo. Es decir, ¿cómo sí se podría, sin incurrir pues en un acto que luego también le cobre factura a la entidad por haber distribuido los libros de texto? A ver, la opinión de los abogados que nosotros consultamos, del equipo jurídico que consultamos, es que en la medida en que se publicaron ya los programas sintéticos, entonces se quedó sin litis la controversia. Sin embargo, hay quienes dicen que hasta que no se ordene o se libere directamente la entrega, entonces está incurriendo en una falta. Hay que decir que los gobiernos de los estados, en última instancia, solamente reparten. Es decir, ellos no son los encargados ni de definir el contenido de los libros, ni tampoco de definir los criterios con los que estos son aprobados o no. Pero claro, alguien puede decir que tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata, ¿verdad? Así es. Y me parece correcto que el gobierno del estado se esté queriendo proteger para no cometer una falta. Pero el ciclo es... Y entonces se van a dar semanas en dar las definiciones categóricas y en mi opinión es generar más incertidumbre, incluso en corte, y más dudas entre la población. Todo mundo fuimos, como tú dijiste, testigos de lo que ocurrió en el evento donde hubo profesores y estuvo el titular del Ejecutivo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que hay inquietud y que los libros estarían mejor distribuidos entre los niños que guardados en cajas. Pero bueno, no hay que violar la ley, eso sí lo digo ya como legisladora, porque es el mínimo de respeto que tenemos entre los seres humanos y entre los seres humanos y las instituciones. Entonces, bueno, se están haciendo las consultas para tratar de que no se incurra
en algo ilegal, porque además pues también hay que brindar a los niños, a los profesores y a los padres de familia pues, una cultura de la legalidad. Es decir, nosotros también queremos que se respete la ley como un aprendizaje democrático. La conclusión entonces, diputada, y toda vez que nos queda un minuto, sería, se seguirán analizando, se buscará tener material complementario y revisando estos detalles finos de la ley solamente para no incurrir en ilegalidades y ya tomar una decisión de cuándo se podrán distribuir los libros. ¿Estaríamos en ese tenor, en lo acordado entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado? Hasta el lunes se darán a conocer los acuerdos porque esta semana ha habido y habrá reuniones, pero yo diría que la recomendación de los especialistas que nosotros consultamos es que sí se distribuyan los libros de texto y hagan y fortalecer el proceso para que no se queden sin libros ni los niños, ni los profesores, ni los padres de familia. Solo para puntualizar, porque se cortó un poquito la comunicación, que sí se distribuyan, ¿verdad? Es lo que por lo menos recomiendan los especialistas. Esa es la recomendación, pero con un proceso de fortalecimiento tanto de materiales como de capacitación para los maestros. Bien. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Muy amable.